adoramos a ti, buen Señor. Hoy te adoramos a ti, Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por entregarte en la cruz para morir por cada uno de nosotros. Gracias por restaurarnos, por redimirnos, por derramar hasta la última gota de sangre para que hoy podamos tener acceso al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Gracias, Cristo, porque no somos merecedores de nada, sino que tú en tu gracia, en tu misericordia, en tu favor nos has derramado de tu gracia, de tu favor, para que hoy nosotros podamos estar cercanos a ti. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por tener compasión de nosotros. Hoy exaltamos y adoramos al único Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz, al Alfa y el Omega, aquel que es el primero y el último, aquel que ha de venir, el que era, el que es y el que vendrá pronto por su iglesia. A ti, oh buen Dios, Dios soberano, Dios poderoso, Dios inmutable, Dios inigualable, santo, lleno de amor, de misericordia, de compasión. A ti hoy te rendimos honores y alabanza y exaltación de parte de tu iglesia. Hoy te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de tu palabra. Hoy te rogamos que tu palabra pueda ser como un bálsamo sobre nosotros, que pueda curar heridas, que pueda alentarnos, que pueda ayudarnos. Hoy te rogamos, Dios, que ponga nuestros corazones como buena tierra para que la semilla caiga y pueda dar fruto. Queremos ser transformados por ti. Queremos mostrar, reflejar tu carácter. Te rogamos, Dios, que tú me ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine hoy. Guárdame del error. Yo te necesito, Señor, como predicador. Tu iglesia también te necesita. Hoy, Señor, estamos postrados delante de ti, con corazones contritos y humillados, reconociendo tu grandeza. Haznos sensible a tu voz, Señor. Queremos escucharte hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bríndele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué gozo y qué bendición poder compartir de nuevo con ustedes y poder regresar a casa, volver a casa. Bien, hoy comenzamos una temática que vamos a ver en el mes de noviembre llamada Jesucristo, único Dios y Rey. Y es una temática asombrosa, no porque las demás no la hayan sido, porque todo hayan sido, porque son necesarias y nos ayudan a crecer y conocemos al Señor, pero en este mes vamos a hablar del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nos vamos a enfocar en ver a ese único y sabio Dios, aquel que reina por los siglos de los siglos y que está por sobre todas las cosas. Y hoy quisiera compartir un mensaje que he llamado la supremacía de Cristo. Y quisiera que vayamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y si nada se lo impide, usted puede estar de pie para que reverenciemos la palabra del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Puede tomar asiento. Muchas veces nosotros nos encontramos
distraídos, dispersos, a causa de las preocupaciones, de los temores, de las ocupaciones que tenemos en este mundo, nuestro día a día, las cosas que tenemos que solventar de nuestra vida cotidiana. Y a veces esto nos lleva a colocar la confianza en cosas que de nada vale, o ponemos la confianza en otros lugares. Muchas veces ponemos la confianza en el trabajo que podríamos tener, en la familia, si estoy bien de salud, si incluso hasta el mismo ministerio se puede provocar, se puede convertir en una fuente de confianza para mí, o puedo depositar yo mi confianza allí. Pero muchas veces nos creemos autosuficientes y que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y depositamos nuestra confianza únicamente en nosotros. Pero en el pasaje que hoy queremos estudiar de Colosenses, donde el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Colosa, nos recuerda algo fundamental, y es que Jesús, nuestro Señor y Salvador, no es simplemente un líder, no es simplemente un maestro más del bulto del grupo de maestros, sino que Él es el maestro con M mayúscula por excelencia, y que Él está por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas desde la prisión en Roma, y él, preocupado, le escribe por lo menos por dos amenazas fuertes que estaba enfrentando la iglesia de Colosas, y que aparte estaban permitiendo que entraran a la iglesia. Y eran dos cosas. Una de ellas era los judaizantes, quienes estaban diciendo que la iglesia, o que los que eran gentiles, que no eran judíos por sangre, tenían que hacer los rituales y las cosas para convertirse como si fuesen judíos para poder hallar gracia de parte de Dios. Cosa que no es así. Y aparte estaban otras personas, lo que hoy nosotros podríamos conocer como el gnosticismo. Y es la intención de Pablo recordarle a la iglesia, y nos quiere recordar hoy a nosotros, la autoridad y la supremacía de Cristo que Él tiene no solo para nosotros como creyentes, sino sobre todas las cosas creadas. Colosenses 15, 20, capítulo 1 del 15 al 20, el pasaje que leímos. Algunos teólogos dicen que esto es un himno cristológico, pues es una declaración de quién es Cristo y su posición sobre todo. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra verdades profundas y reveladoras que nos hacen ver que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el medio y el propósito de todas las cosas, el centro de la iglesia y el único reconciliador entre Dios y el hombre. Y hoy vamos a explorar, en la medida de lo posible, todos estos puntos. Y la idea y el propósito que yo quisiera hoy compartirles con esta enseñanza es que podamos reconocer el poder y el señorío de Cristo por sobre todas las cosas, lo cual nos va a llevar a rendir nuestra vida y voluntad a Él, viviendo para su gloria. Y en primer lugar, del versículo 15 al 17, nosotros podemos ver la supremacía de Cristo en la creación. La supremacía, la palabra supremacía es algo que está por encima de, nivel de importancia alto, que está por encima de cualquier otra cosa. Es la supremacía de Cristo en la creación, versículo del 15 al 17. Dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y comienza el apóstol Pablo diciéndonos que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Y esta declaración es fundamental porque en Cristo ese Dios que tú y yo no vemos se hace visible y se hace un Dios cercano. Cuando el apóstol Juan estaba escribiendo el Evangelio, ¿se acuerdan de ese pasaje que lo vamos a leer más adelante? Que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando Juan estaba escribiendo había una fuente corriente que estaba diciendo que Jesús había venido solamente como un espíritu, como un fantasma. Era una luz, pero que no podía ser hombre porque una cosa divina no podía entrar en algo corrupto como la carne. Pero
ellos aparte decían que había una relación, había un Dios creador, pero ese Dios no era personal, sino que estaba ausente y lejos de su criatura y dejaba a cada uno según su suerte. Por eso Juan comienza su carta diciendo que ese Dios, estuvimos con él, estuvimos cerca de él, porque ese Dios es real, porque aparte Dios es un Dios personal que está cercano a sus criaturas. Dios no es distante ni de alguna manera, por así decirlo, que no lo podamos conocer, porque dice la Escritura que él se ha dado a conocer por toda su creación. Hay un científico cristiano que él dice, Dios se ha dado a conocer por dos grandes libros, su creación y su palabra. Porque la creación entera habla sobre quién la ha hecho. No puede ser causa de la casualidad. Se formó por sí solo. Sino que hay alguien por encima de todas las cosas que ha creado todo a la perfección. Dios, cuando nosotros vemos entonces a Cristo, podríamos ver a Dios. Juan 14:9 dice el apóstol Jesús hablando con sus discípulos, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Ahora, nosotros creemos en un Dios trino. Nosotros creemos en un Dios que está el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es uno. Recordamos el Shema que le decía, Jehová ordenó al pueblo de Israel diciendo, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Y nosotros creemos que Jehová nuestro Dios uno es. Pero es un Dios en tres personas. Y esa es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un Dios en tres personas. La palabra traducida aquí como imagen habla sobre semejanza. Y es esa imagen que uno ve una moneda o el reflejo que se ve en un espejo. Jesús y el Padre. Cuando Jesús, ¿se acuerdan Juan 17 que él está orando por sus discípulos? Y él le dice, Padre, yo te pido que tú los hagas uno, así como tú y yo somos uno. Pero tú y yo somos uno no quiere decir que es una sola persona. No es que Dios en un momento se manifiesta como Padre, en un momento se manifiesta como Hijo y en un momento se manifiesta como Espíritu Santo. No, eso es una herejía. Nosotros creemos en ese Dios único que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos los ha dado a conocer. En Cristo, el Dios que no puede ser comprendido por nuestra mente humana a causa de nuestra limitación, a causa de nuestra naturaleza caída, se ha dado a conocer. El Hijo lo ha dado a conocer. Es decir, que Jesucristo es verdaderamente Dios. Jesucristo también es Dios. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y decía en el primer culto, nosotros podríamos ver en teología, se conoce el término como la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Y habla sobre que la Trinidad ontológica, y quiero decirlo no para que suene como que muy técnico, sino porque yo quiero que usted lo pueda entender. Cuando se habla de la Trinidad ontológica, ese es el ser, la esencia, lo que es. Y los tres tienen la misma esencia, la misma dignidad, la misma deidad. Los tres tienen el mismo atributo y los tres son uno. Pero en la Trinidad económica hablamos de la función que cada uno cumple o el rol que cada uno de ellos cumple en esa Trinidad. ¿Sí se entiende? Nosotros creemos, como les decía, en un Dios trino. Nosotros no negamos la Trinidad. Y hay fuertes formas de verlo en la Escritura, de cómo Dios se ha mostrado y se ha dejado ver de que las tres personas de la Trinidad interactúan y trabajan en este mundo. Nuestra relación con Dios entonces, para poder acercarnos al Padre, nuestra relación debe ser íntima con Cristo Jesús. Porque no hay otro camino en el cual nosotros podamos llegar hasta el Padre que no sea a través de Cristo Jesús.
Hay un dicho que dice por ahí que todos los caminos llevan a Roma. Pero bueno, será verdad y lo dejará en Roma, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús. No hay nadie más. Si Cristo nos mostró, nos reveló al Padre, entonces esto quiere decir, hermanos, que yo no necesito crearme ni buscar ningún intermediario humano ni ningún santo para que pueda interceder por mí. Yo no necesito crearme una imagen, un símbolo para poder ver a Dios o estar cerca de Dios. Jesús mismo es la revelación de Dios y yo necesito estar cercano a Él, no a ninguna imagen. Porque Dios o Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie que pueda interceder por ti fuera de Cristo. Y mucho menos alguien que haya muerto. No puede interceder por ti. Por eso dice 1 Timoteo, y es el texto lema de la temática del mes, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. No hay nadie que pueda interceder por ti. Solamente Cristo Jesús, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y esto significa que si nosotros queremos conocer a Dios, debemos de mirar a Cristo. Debemos de voltear nuestra mirada y mirar a Cristo. Debemos profundizar en la vida y la enseñanza y en el carácter de Cristo para que cada uno de nosotros, como dice Efesios capítulo 4, podamos seguir creciendo hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero Pablo también nos habla de que Cristo está como el sustentador de todas las cosas, porque lo llama como el primogénito de toda la creación. Y este pasaje, muchas religiones lo han querido tomar para decir que Jesucristo no puede ser Dios. ¿Viste? Dicen que es el primogénito de la creación. Quiere decir que Él fue el primero en ser creado. Y esto es una de las cosas que enseñan los mormones, que enseñan los testigos de Jehová, negando la divinidad de Jesús. Y si nosotros creemos en que Jesús fue verdaderamente Dios, o es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y en el tercer punto vamos a ver el por qué era necesario esto. Pero negar que Él fue hombre o negar que es Dios, eso es una herejía. Y Dios nos libre de eso. Pero acuérdese que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa, que está siendo atacada por los judaizantes. Y aparte, la iglesia está compuesta por personas judías y personas no judías, los gentiles, lo que se conoce como los gentiles. Y Pablo les está hablando y le está diciendo, Él es el primogénito de toda la creación. Y los judíos sí entendían de lo que estaba hablando, porque ellos llamaban, en la tradición judía se dice que ellos llamaban a Jehová, a Yahweh, como el Dios, como el primogénito del mundo, porque era aquel Dios que no necesitaba ser creado. Él autoexiste, Él no necesita de nadie. Entonces ese era el Dios creador. Pablo les está diciendo, ese Jesucristo que ustedes quieren negar, ese Jesucristo que los gnósticos quieren decir que no fue Dios, sino que es simplemente un fantasma que nosotros vimos, ese es el primogénito de la creación. Y no lo habla de que Él fue creado, sino que tiene el primer lugar en todo, sino que Él está por encima de toda la creación y que toda la creación se rinde ante Él. Es en este sentido que Pablo nos muestra a Cristo por sobre toda su creación y también por encima de todos aquellos que han de ser sus hermanos. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que sea el principal, para que sea la cabeza de todos aquellos que son sus hermanos. Así que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él y para Él todas las cosas que fueron creadas. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación, y Él mismo no puede ser un Dios creado, o no puede ser alguien creado,
porque ya le quitaría atributos de su divinidad. Si llegamos a decir que Jesús fue un ser creado, ya no es divino, ya no tiene los atributos de Dios. Por eso Pablo le recuerda, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios o poderes o autoridades, sea el imperio romano, sea quien quiera que se venga a atravesar, Cristo está por sobre todas las cosas y fueron creadas por Él y para Él, y por eso están sujetas a Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. La iglesia de Colosas estaba sufriendo en un punto llena con el misticismo. Y se estaba infiltrando dentro de la iglesia la adoración a los ángeles. Usted conoce a alguien que a la actualidad hay muchas personas que adoran ángeles. Y se estaba infiltrando esto en la iglesia y estaban permitiendo que se le diera honor. Incluso se hacían figuras de estos ángeles para adorarle. Hermanos, uno de los grandes problemas del ser humano es que quiere cambiar al creador por la criatura. Uno de nuestros grandes problemas, decía un teólogo del siglo XVII, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros queremos buscar cualquier cosa para ver y adorarle. Y si nosotros leemos el pasaje cuando el pueblo de Israel estaba en el monte del Sinaí y Moisés subió, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo dijo, Moisés está tardando mucho. Y le dijeron a Aarón, haznos un Dios al cual nosotros adoremos. Porque Moisés está ya como que se fue y se perdió y está tardando demasiado. Hicieron el becerro de oro, la imagen que ellos tenían de Egipto. Adoraron, hicieron un Dios como los hacían en Egipto y lo adoraron. Y más grave aún cuando Aarón se levanta y dice, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y es allí lo importante y lo necesario de que nosotros podamos pedirle al Señor que guarde nuestros corazones de caer en la idolatría. Porque sabe, el Señor se toma en serio la idolatría porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a dejar que otros que reciban adoración que solamente Él la merece. Y para nadie es un secreto lo que vivimos en este mes en nuestra ciudad. Y muchos han dejado de un lado al Creador por comenzar a adorar a las cosas creadas e incluso cosas que son de imaginación de los artistas o del escultor. Y lo más triste de esto, y eso nos debería llevar a la compasión y a la misericordia, es que aquellos que adoran ídolos lamentablemente se convertirán en aquello que adoran. ¿No me cree? Vamos al Salmo 115, versículos 3 y 8. Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. La autoridad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Cómo son los ídolos ahorita? Obra de mano de hombre. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies, no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán ellos, como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Porque la idolatría ciega y nubla la mente y te hace dirigir la adoración a donde no debe ser. Y sabe, muchas veces detrás de todos estos ídolos que la gente se postra para adorarle, tras eso hay bastante actividad, no quiero decir la palabra, pero la voy a decir.
Hay bastante actividad demoníaca. Y muchos creen que se están inclinando ante un ídolo, pero están adorando a los mismos demonios. Y discúlpeme si usted está en este lugar, pero yo tengo que ser fiel a la palabra del Señor. Y Dios se toma en serio la idolatría. Por eso en Romanos 1:25 el apóstol Pablo habla de estas personas que se envanecieron en sus conocimientos. Y él dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Nosotros adoramos al Dios creador de todas las cosas, el que está por encima y por sobre todo lo creado. Jesucristo es eterno, Él siempre ha existido, siempre ha estado y siempre estará. Por eso nosotros creemos y decimos, Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, a quien nosotros adoramos, servimos y honramos. El único Dios y Rey. Por eso le hablaba del pasaje de Juan capítulo 1, versículo de 1 al 3. En el principio ya existía el verbo. Ese verbo habla del logos, que es la palabra. Juan está diciendo, Jesús es esa palabra de Dios encarnada. Y ese verbo en el principio ya existía. ¿En el principio qué? De nuestros tiempos. Porque Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Y el verbo estaba con Dios. O sea que ahí hay dos personas. Porque Dios no puede estar con Él mismo. Yo no puedo estar con yo mismo. Y ese con en el griego quiere decir de cercanía, de intimidad, que son casi uno. Y el verbo, este logos que estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso Él mismo, como creador, es quien sustenta y sostiene a toda su creación. Y toda la creación, amado hermano, Pablo lo habla en el libro de Romanos capítulo 8, está también anhelando el día de su redención, el día que sea también librada de esta maldición que cayó a causa del pecado. La tierra también gime y anhela la venida gloriosa de nuestro Señor para ser liberada y restaurada. Hermanos, esto significa que no existe nada en este mundo, en la tierra, en el universo, en los planetas, donde usted quiera ponerlo, en las galaxias. No existe nada que se escape de la soberanía y de la voluntad del Señor, porque todo eso es quien Él lo sostiene. Él tiene dominio, Él tiene poder, Él tiene autoridad sobre todos los gobernantes, sobre todas las fuerzas espirituales. Muchas veces nosotros le damos más autoridad a Satanás de la que puede tener. Y Satanás está limitado hasta donde Dios le permite que él pueda estar. Porque él está vencido, él está bajo sus pies. Él mismo, como una criatura, como alguien, un ser creado, tiene que sujetarse a lo que Dios ha establecido que ha de hacer. Así que usted no le tenga temor. Eso sí, para que el diablo pueda huir de usted, como dice el libro de Santiago 4:4, usted tiene que aferrarse a Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y Él irá de vosotros. Pero si no estamos sometidos a Dios, Así que si hemos sido creados para Él, por Él y para Él, usted ha sido creado. O sea, yo mismo no me pertenezco. Yo soy de Él. Y para Él fui hecho. Entonces, la mayor realización de nuestras vidas solo se encuentra en Cristo Jesús, no en las cosas que yo pueda tener en este lugar. Jesús es quien da significado y dirección a nuestras vidas. Y no solo nos creó, sino que Él también nos sostiene y nos sustenta. Y en medio de este mundo caótico, lleno de problemas, y que las cosas muchas veces se pareciera que se fueran de control, y nosotros oramos y decimos, Señor, toma el control. No, es que Él nunca ha perdido el control. Dios no es un Dios ausente, Él está involucrado con su creación. Y Él está allí y sostiene y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Amado hermano,
Nuestra vida, como dicen muchos, no está echada a la suerte ni al porvenir, ni qué irá a pasar. No, nuestro futuro y nuestra vida descansa en la gloriosa mano del Señor, nuestro Salvador, quien nos sustenta, quien nos ayuda, quien nos va a sostener por el poder de su palabra hasta el día de su venida. Y aun cuando venga por nosotros, que seremos levantados, que estemos en cuerpo glorificado, que estemos con Él por la eternidad, Él seguirá sosteniéndonos y seguirá siendo el todo para nosotros. El día que Dios deje el trono, preocúpese. Pero ¿sabe qué? Eso nunca va a pasar. Porque Dios sigue sentado en su trono y sigue gobernando por sobre todas las cosas. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos muestra la supremacía de Cristo sobre la iglesia, o la supremacía de Cristo en su iglesia. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo compró a su iglesia a precio de sangre. La salvación es gratuita, pero no quiere decir que no tuvo un costo. Costó la sangre del Cordero de Dios. En Cristo nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios. Todos somos creación de Él. Todo lo que hay en esta tierra, todo ser humano que ha pasado, que pasó, que pasará, es cosa creada y es creación de Dios. Pero solamente aquellos que reciben al Señor y que creen en Jesucristo como su Dios y Salvador, se le ha constituido, se le ha dado la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. En Cristo hemos sido redimidos para ser aceptados por el Padre. Versículos antes, Pablo le dice en Colosenses 13:14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Porque cuando no le conocíamos, estábamos siendo gobernados por las tinieblas. Incluso nuestro corazón podría estar inclinado a ser idólatras. Pero Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La iglesia, amados hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, quien la gobierna, quien le da directrices, quien le da dirección y sentido, y quien la ordena y le dice a dónde debe ir, hacia dónde va a ir y qué debe hacer. La iglesia es el cuerpo de Cristo, esa comunidad de creyentes que han sido lavados y comprados por la sangre del Cordero. Jesucristo es quien nos da dirección y Él es el dueño y Señor de su iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia le pertenece a aquel que la compró a precio de sangre, porque aquí ninguno dio la vida por usted, sino Cristo Jesús. Por eso hay tantos lugares ahorita que se hacen llamar iglesias, pero predican un evangelio sin Cristo. ¿Y cómo es eso posible si el centro del evangelio es Cristo? Hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia, pero el centro pareciera que son otras cosas, y a Cristo lo ponen a un lado como el medio para yo alcanzar las cosas que quiero buscar. Y no es así. Cristo es el centro y Cristo es la cabeza de todo y en todo. Y sin Él no tenemos nada, porque de nada te vale poder ganar todas las cosas, pero perder tu alma. Hay lugares que han comenzado a enseñar un evangelio diferente al que vemos en las Escrituras, y eso no puede llamarse iglesia. Eso no es iglesia. Y vemos el pasaje en Apocalipsis capítulo 3, cuando la iglesia de la Odisea, el famoso, el versículo que todos conocemos, pero era una iglesia que estaba haciendo cosas, que estaba viviendo su vida, estaba haciendo sus actividades como cosa normal y estaban haciendo de todo, pero habían dejado al Dios de la iglesia fuera de la iglesia. Y por eso Él dice, yo estoy a la puerta y estoy llamando, y si alguno oye, yo voy y me siento con Él.
Porque pareciera que están haciendo fiesta sin el invitado principal. Estamos celebrando a Cristo, pero Cristo no está. Pero amados, si yo digo que Cristo es mi Señor, mi vida debe reflejar esto. Por eso yo te pregunto, ¿está tu vida reflejando el carácter del Dios a quien tú dices que adoras? ¿Es congruente lo que tú confiesas y dices creer, tanto aquí como en cualquier lugar que te pares? ¿Es congruente como tú estás actuando? ¿Está Cristo siendo el centro de tu vida? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Cristo somos tú y yo. Esta podríamos llamarlo la iglesia local, que es este grupo de creyentes que nos reunimos. Pero hay una sola iglesia, que es la que el Señor va a venir a buscar. Y es la gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, que van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesucristo es Señor y Rey de Reyes. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Está Cristo siendo el Señor de mi vida? Y esto se está viendo en la forma en que yo vivo. Porque sabes que Jesucristo es Señor de todo o Señor de nada. Al Señor no le gustan los tibios. No le gusta aquellos que tienen un pie adentro en la iglesia para salvarme y un pie afuera por si acaso, cuando quiera salir por ahí. ¿O Él es Señor de tu vida en todo o no lo es? Como les decía, el Señor no comparte su gloria con nadie. Y muchas veces cuando hablamos de idolatría, nos enfocamos en las imágenes que vemos allí. Pero muchos de nosotros hacemos ídolos en nuestros corazones y levantamos ídolos que le quitan el lugar a Dios. Incluso a veces hasta mi misma área de servicio, mi propio ministerio, se me puede convertir en un ídolo para mí. Por eso Pablo le sigue recordando que Él es el principio, el alfa, el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero hermanos, esto también nos debe dar ánimo y consuelo a nosotros, pues Pablo nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús es ese primogénito entre los muertos, el primero que resucitó entre los muertos. Y ahora la promesa que tú y yo tenemos es que así ese mismo poder que lo levantó a él entre los muertos, cuando Él aparezca con gran gloria y majestad entre las nubes y que todo ojo le verá, así mismo tú y yo, los que hayan muerto, los que se hayan quedado en ese momento, que estén allí, que todavía estén vivos, espero yo a lo mejor es poder estar vivo en ese momento, veremos viniendo a Él entre las nubes, todo ojo le verá, y los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán, serán glorificados. Hermanos, Él es el primogénito de los muertos, porque Él vive, nosotros también viviremos. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, en vano nuestra fe, pero Cristo resucitó, se levantó entre los muertos al tercer día, como lo prometió, y por esa esperanza segura tú y yo tenemos la confianza que también hemos de ser resucitados el día que Él venga por su iglesia. Y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, estaremos para siempre con Él por la eternidad. Y por eso le decía a sus discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Tened paz. Yo me tendré que ir, pero me voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuese así, yo no se los dijera, pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En tercer y último lugar, nosotros vemos la supremacía de Cristo en la salvación. Pablo comienza diciendo, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y los gnósticos estaban enseñando a la iglesia de Colosa que a través del conocimiento, del estudio y la sabiduría llegaban a un punto donde ya lo conseguían y tenían todo y hacían su conexión con la divinidad. Y esa divinidad era repartida para todas las personas. Pablo en su contexto le está diciendo a la iglesia, no, esto no es así. En Cristo es donde habita toda esa plenitud de la deidad.
En Cristo encontramos la divinidad como la tiene el Padre y como la tiene el Espíritu Santo. En Él está toda sabiduría, todo poder, toda autoridad y todo dominio. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 28, cuando ya va a ascender a los cielos y le va a dar la comisión a sus discípulos, antes de enviarlos le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora ustedes pueden ir, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque yo soy el Dios que está sentado en el trono y que está gobernando todas las cosas. Y toda autoridad la tengo y nada puede escaparse de mi mano y de mi poder. Y no es que esta plenitud habita temporalmente, sino que es de manera permanente. Y esto nos hace ver la eternidad, la deidad y de que Jesucristo es verdaderamente Dios. Pero nosotros encontramos toda nuestra plenitud, es en Él, porque Él es quien lo llena todo. Y por eso Pablo luego en el capítulo 2 de Colosenses le dice que no se dejen envanecer por esas filosofías huecas que ustedes les quieren enseñar, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes, nos está diciendo a nosotros también, a ti también te lo está diciendo, iglesia, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Cristo estamos completos, no nos hace falta nada, pues Él es el todo y todo en nosotros. Pero el pecado entró en el mundo por un hombre, y un hombre tenía que solucionar este problema. Pero ¿dónde podríamos encontrar a un hombre que fuese completamente santo, que no se contaminara? ¿Dónde podríamos encontrar a un hombre que fuese limpio, sin pecado, que pudiera cumplir las leyes de Dios a total cabalidad para satisfacer la demanda que pedía el Padre a causa de nuestro pecado? No lo hay. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de la gloria de Dios. Nadie podía tener acceso a la gloria del Padre a causa del pecado. Por eso es que ese hermoso pasaje que muchos no sabemos de memoria de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que ha dado para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tuvo que enviar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, para encarnarse, para satisfacer la demanda que Dios había puesto a causa del pecado del hombre. No había otro cordero inmolado, no había otro cordero puro, listo, sin mancha. No había nadie que pudiera cumplir tal exigencia. Solamente Dios mismo podía hacerlo. Y por eso envió a su Hijo, se encarnó, se hizo hombre. Y aunque sufrió en todo, padeció en todo, fue tentado en todo, no pecó. ¿Sabe por qué? Tuvo que ser tentado porque donde el primer Adán falló, el segundo Adán tenía que triunfar. Y tenía que mostrar que sí se puede vivir una vida para agradar a Dios. Y él vivió una vida perfecta, alineada al Padre siendo hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y ahora por la obra redentora de Cristo Jesús, Él ahora nos ha atribuido de su justicia, nos ha capacitado para que tú y yo podamos hacerlo. Por eso es que Él cuando se va dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los dejaré solo, yo me tengo que ir, pero dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, porque Él ahora mora en cada uno de nosotros. El Dios del universo, el Dios creador, ahora ha hecho morada en ti y en mí. ¿Usted no le parece eso glorioso? Ahora Dios nos reconcilió con Él mismo. Dios, por eso digo en este tercer punto que es la supremacía de Dios en la salvación, la supremacía de Cristo en la salvación. Porque el Padre hace el plan, el Hijo ejecuta el plan y el Espíritu Santo es el sello y la garantía de que nosotros le pertenecemos a Él y hemos sido redimidos. Hermanos, de principio a fin, la salvación es del Señor. No hay nada que tú y yo podamos hacer. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la gracia del Señor. Porque si hay algo que yo pueda hacer, ya no es gracia. La gracia es ese favor inmerecido que Él nos da.
Y la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y sabe, ahora en Cristo Jesús, esa brecha de separación que había entre Dios y nosotros, ahora hemos sido reconciliados con Él. Y por eso dice, justificados fue pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora tú y yo podemos acercarnos con libertad y entrar al trono de la gracia y poder encontrar el oportuno socorro. Porque saben que cuando nosotros entramos como siendo pecadores, el Padre no te mira a ti ni me mira a mí. El Padre mira a Cristo y el Hijo le dice, sí, yo pagué por Él, mírame a mí porque yo di mi vida por Él. Y Él es santo, Él es redimido, Él es justo por la obra redentora que yo he hecho en Él. No nos gloriamos en nosotros, nos gloriamos en Cristo Jesús, quien es nuestra gloria y nuestra herencia. No es nuestro mérito, no es lo que yo puedo alcanzar. Y este es el corazón del evangelio que nosotros predicamos y confesamos. La paz y la reconciliación que solamente Cristo puede ofrecer. No hay nadie que pueda interceder por ti. No hay otra persona, aun cuando tú mueres o partas de este lugar, nadie se puede quedar en este lugar haciendo rezos para salvarte. La única manera que puedes ir al Padre, que puedes ir a la vida eterna, es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso a Él honramos y a Él adoramos. Y cómo no rendir nuestra vida a este glorioso Salvador.